Muy bien, doctrina del hombre. Vamos a estar viendo lo que creemos en cuanto al hombre. Creemos que el hombre fue creado por Dios, a la imagen de Dios, y que no proviene de otras formas de vida ya existentes. Creemos que fue creado en inocencia, mas por el pecado voluntario cayó de su estado, y por consiguiente todos los hombres son pecadores por herencia y por su propia voluntad. Están destituidos de la santidad demandada por Dios, están muertos espiritualmente, están bajo la ira y condenación justa de Dios, merecen la separación eterna de Dios si no están regenerados. Eso es lo que creemos en cuanto a los hombres, todos los hombres. Y estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Hombre, no como, ¿cómo se dice en griego? Antropos, pero el otro, que dice la raza humana. Me olvidó cómo se dice. Yo también. A ver, ya te lo busco. No, no No. era antropos, era andros. Algo con an. Yo con el griego me muero. Menos mal que tenemos Biblias de estudio cerca. Me interesó la pregunta. Bueno, vamos a Génesis. Ese es donde se usa la palabra hombres como genérico. Ah, no, pero vos estás hablando de griego. Estoy hablando de eh, una de las lenguas de la Biblia. Sí. Aún yo no sé. No, no, es Me que parece que sí es Andros, pero tendría que revisar. Santiago habla de hombres como algo general. A ver, Santiago. Donde dice que maldecimos a los hombres. Santiago. Con ella bendecimos, verso 9. Santiago 3:9. A Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la imagen de Dios. Acá está hablando de antropos. Hombre, ser humano, persona, personaje, uno, gente, humanidad, hombres. Sí, pero he escuchado algo de eso, pero no lo recuerdo ahora. Pero lo podemos anotar para la próxima clase. A ver. Sería buscar el término general para humanidad en las escrituras. Ya hay tarea.
Lo puse en el grupo. Muy bien. Esto es lo que creemos en cuanto a los hombres. Pero ¿por qué creemos esto? ¿Qué nos llevó a pensar de que el hombre no es bueno? ¿Qué nos llevó a pensar de que el hombre no viene del mono? ¿Qué nos llevó a pensar de que el hombre tiene un propósito, un destino, un Dios al que responder? Justamente la santa, bendita y eterna palabra de Dios, que ahora vamos a ver juntos. El primer punto, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué creemos que el hombre fue creado por Dios, a la imagen de Dios, y que no proviene de otras formas de vida ya existentes, como los monos o los extraterrestres? Porque lo dice la Biblia. Kevin, ¿podrías leer Génesis? Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 9, que es el punto A, B y C. Bueno, entonces dijo Dios al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí vemos la primera parte de nuestra declaración de lo que creemos. Creemos que el hombre fue creado por Dios. Lo dice claramente en el verso 26 y 27 de Génesis. Y el cómo lo hizo lo tenemos en el Génesis capítulo 2. Fue creado, fuimos creados por Dios. No venimos del mono, no venimos de los extraterrestres, no venimos de las casualidades cósmicas, fuimos creados por Dios. Eso es lo que creemos. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, entre creer al documento escrito más confiable que se ha escrito, o creer lo que a alguien se le ocurrió, yo prefiero creer al documento escrito. El documento, podría decir académico, más confiable, son las Escrituras. Aguárdenme un segundo, por favor. Maya y Josías, ustedes no pueden estar acá. Chao. 1, 2 y 3. Perdón, ¿eh? De paso les di una lección de cómo se corrige a los niños. Seguimos. Fuimos creados a la imagen de Dios. Eso lo vimos en el verso 9 el verso 6 de Génesis 9. ¿Por qué no podemos matar a otro hombre? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Tiene una dignidad que no tienen los animales. El hombre tiene una conciencia que no tienen los animales. Los animales, por más buenos, tiernos, por mucho que los amemos, no son iguales que el hombre. El hombre no es un animal más de todos los animales que hay. El hombre tiene una dignidad única, porque el hombre, a diferencia de toda la creación, fue creada a imagen de Dios. Mateo capítulo 19, verso 4, y Marcos capítulo 10. ¿Podrías leerlo, Nancy? Sí, Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Marcos 10, Marcos 10, 6.
pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Fíjense cómo deja bien en claro en el Nuevo Testamento, y lo deja también claro en el Antiguo Testamento, de que Dios hizo a la humanidad a su imagen y la hizo varón y hembra. No quiero como mover suspicacias, pero hubo durante muchos años un machismo desenfrenado en las iglesias evangélicas, de que el hombre era la imagen de Dios y la mujer existía solo para agradar al hombre. Tal vez ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero era hasta incluso promovido y predicado en las iglesias de que el hombre era para la gloria de Dios y la mujer para la gloria del hombre. Sin embargo, vemos que acá cuando dice que creó a la humanidad a su imagen, dice, varón y hembra los creó. Luego en Mateo, yo estaba hablando de Génesis 1, dice Jesucristo hablando, al principio varón y hembra los hizo. El Marcos, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Creo que Jesucristo estaba viendo lo mismo que yo he visto en las iglesias anteriores a mí, digamos, cuando yo era chico. Este machismo que en el judaísmo existía, en el judaísmo ortodoxo, así como en las iglesias bautistas ortodoxas, aún existe este machismo que no es bíblico. El hecho de pensar de que uno existe para la gloria de Dios y la mujer para nuestra gloria, suena bíblico, pero no es bíblico. Nosotros, hablando bíblicamente, los hombres, necesitamos agradar a Dios y estar bajo su protección. Eso es de someternos a Dios, ponernos voluntariamente bajo su protección, como el que no se quiere mojar se pone debajo de un paraguas. Ese paraguas sería la protección, la bendición de Dios, que Él tiene diseñada para nosotros cuando vivimos en obediencia y agradándole a Él. Su protección, su favor. La mujer, lo que leemos en el Nuevo Testamento, tanto en Colosenses como en Efesios, debe someterse a su marido, pero no porque es menos que su marido, sino porque su marido debe protegerla, debe proveer para ella protección, así como Dios le provee a él protección. Y esa protección y esa provisión es tanto económica como emocional, como espiritual. El machismo dentro de las iglesias cree que el hombre trabaja y da dinero y eso es suficiente. Y eso no es suficiente, bíblicamente hablando. La mujer se somete a su marido, el hombre se somete a Dios, pero en la sumisión de la mujer hacia su marido, el marido la ama, la cuida, la protege, le provee tanto económicamente como también provee emocionalmente para ella. Y le provee también espiritualmente para ella. No es solamente alguien que va, trabaja 20 horas por día, viene y dice, bruja, ¿qué hay para comer? No, es alguien que la ama, que la cuida, que la respeta, que la protege, que la escucha, que atiende a sus necesidades, que la conoce, que disfruta pasar tiempo con ella. Hay una gran diferencia entre lo que Colosenses y Efesios pide de los esposos, de lo que las iglesias tradicionales o el judaísmo tradicional cree que es el rol de la mujer. Hay una gran diferencia. Y Señor Jesucristo está marcando desde el principio la igualdad de dignidad, tanto del varón como de la hembra, desde el principio de la creación. Santiago. Entonces, vimos por qué fuimos creados por Dios, vimos cómo fuimos creados a la imagen de Dios, y esto nos da dignidad, esto nos da propósito. Y ahora vemos, con ella bendecimos, hablando de la boca, Santiago en el capítulo 3,
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. La dignidad, el propósito que hay en el hombre y en la mujer es diferente de la que hay en cualquier otra especie de viva que esté en la tierra. Somos hechos a imagen de Dios. 2, dice, fue creada en inocencia, mas porque pecado voluntario cayó de su estado, la humanidad, el hombre. Y por consiguiente, todos los hombres son pecadores por herencia y por su propia voluntad. Permiso. Denme un segundo. ¿Qué pasó, hija? Hice arte. Ah, está hermoso. ¿Me lo regalás? Sí. Muy bien. Ayúdale a tu hermano. Perdón. Tenía que atender algo urgente. Muy bien. Vamos con el punto número 2. A ver quién está. Matías, ¿podrías leer todos los pasajes de Génesis? Capítulo 1, 2 y 3. Que están en las notas. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien. Esto de que fue creado en inocencia, lo vemos en el verso 31. Todo lo que Dios hizo fue bueno, excelente, en gran manera. Ellos estaban desnudos, tanto Adán como Eva. Y dice la Biblia en el verso 25 del capítulo 2 que no se avergonzaban. No había esa maldad. Había una inocencia constante, continua. Ahora, cuando el pecado entró, entonces esa inocencia se perdió. Y lo vemos que luego de que ellos desobedecieron al Señor, en Génesis 3, conocieron, dice, que estaban desnudos. Se perdió la inocencia. Y entonces se taparon con hojas. Ellos decidieron pecar, fue pecado voluntario. Lo leemos en Romanos 5. Por un hombre entró el pecado, hablando de Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto es importante aclararlo. Adán fue el primer hombre que pecó voluntariamente, pero todos los hombres y mujeres pecamos voluntariamente. Yo escuchaba a veces decir, por culpa de Adán, lo que fuere, y no es. Él fue el primero en hacerlo, pero no fue el único. Todos pecamos. Por consiguiente, estamos, a causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Y leemos en 1 Corintios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también, por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Se le llama a Jesús en Corintios también el postrer Adán, es decir, el modelo perfecto de Dios sin pecado, como Adán había sido creado al principio, antes del pecado.
El hombre peca voluntariamente. A veces hay personas que atribuyen el pecado a Satanás. El diablo que me hace pecar, el diablo que me hace esto, el diablo que me hace lo otro. Sin embargo, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Satanás nos hace pecar o somos nosotros que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias? Y una vez que somos atraídos, esto lo leemos en Santiago, Santiago capítulo 1, verso 14, perdón, verso 13. Cuando alguno es tentado, Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra significa deseos fuertes, casi irresistibles, y por ser deseos fuertes, casi irresistibles del corazón, son deseos pecaminosos. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, estos deseos fuertes, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Es Satanás el que nos hace pecar? No. Sin embargo, escuchamos De esto. ninguna manera. Escuchamos que Satanás me hizo pecar, o tal persona me hizo pecar. Las Escrituras dicen claramente, nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Nosotros somos responsables. Nosotros, no Adán, nosotros caímos de la perfección de Dios. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro propio pecado. Es decir, somos condenados por herencia, por haber venido de Adán, pero también por nuestra propia voluntad. Decidimos pecar. Si nosotros hubiéramos estado en el huerto del Edén, hubiéramos pecado igual que Adán o mucho antes. Somos en esencia, por naturaleza, pecaminosos. Por eso estamos destituidos de la santidad demandada por Dios. Hermana Nancy, ¿podrías leer los pasajes hasta Romanos 3:23? Sí, Eclesiastés, desde Eclesiastés hasta Romanos. De Eclesiastés hasta Romanos, exactamente. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Romanos 3:10 y 2 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow. Me asombra cuando veo películas y demás que dicen que hay que seguir tu corazón. ¿Han escuchado películas así? ¿O han escuchado consejeros así? Escucha tu corazón, a dónde te guíe tu corazón. Sí, un consejero, ¿cómo se llamaba? Leo Escobar se llamaba, creo. En el campamento, ¿no? Seguí tu Sí. corazón.
Ahora mirá lo que dice la Biblia acerca de nuestro corazón. Primeramente, no hay hombre justo. Lo dice Eclesiastés, lo dice también en Romanos. Todos nos descarriamos, lo dice Isaías. Pero nuestro corazón, al que se nos aconseja seguir, dice en Jeremías que es engañoso. ¿Y qué más? Perverso. Perverso. ¿Querés seguir el consejo de alguien que miente y es un pervertido? Sin embargo, eso es lo que está inundando los consejos para los adolescentes o los jóvenes, incluso hasta los adultos inmaduros, creyendo que pueden seguir su corazón y ver dónde les lleva el destino. El corazón es engañoso, el corazón es perverso. No podemos confiar en nuestro corazón. Yo no confío en mi corazón. Estamos destituidos de la santidad demandada por Dios, por nuestra propia perversidad. No porque Dios sea malo, sino porque nosotros lo somos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Me encantaría que Pablo hubiera dicho, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No lo dijo de esa manera por cómo él venía desarrollando su argumento, pero me hubiera encantado, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene una santidad y nosotros no llegamos a cubrir el estándar de excelencia moral que es la santidad de Dios. Estamos muertos espiritualmente y esto va a doler. Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí Pablo pareciera hacerme caso. Él se incluyó. Todos nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre que no conoce, la mujer que no conoce al Señor Jesucristo, está muerto en delitos y pecados. Nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquel que no conoce a Cristo está muerto espiritualmente. Y aquellos que lo conocemos, estuvimos muertos espiritualmente. Es importante no olvidar esta verdad. Tanto que en 1 Corintios capítulo 9, verso 6, capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y uno diría, qué horrible pertenecer a esa lista, qué horrible ser contado en esa lista de personas. Sin embargo, dice el verso 11, y esto erais algunos. Entre los corintios habían personas que habían sido muertas espiritualmente como fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. En la iglesia había personas que habían sido todo eso, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, como es tan negro el panorama que nos da las Escrituras de nosotros mismos,
Ahí está el Evangelio para traer esperanza a nosotros. Todo lo que podemos haber sido, muertos espiritualmente, podemos ser justificados y santificados y transformados por el Evangelio del Señor. Están muertos espiritualmente bajo la ira y condenación justa de Dios. Tenemos un pasaje largo, pero vamos a leer solo Juan capítulo 3, verso 36. Lucas, ¿podrías leerlo? Juan 3, 36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo vine desarrollando anteriormente en el verso 16 al 18. La condenación no es porque Dios es malo, sino porque el hombre es malo. Y el hombre no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Y el hombre no quiere acercarse al Señor porque Él es malo. Y están bajo la ira y condenación justa de Dios porque el hombre es malo, no porque Dios sea malo. El hombre es malo. La luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En esta condición merecen la separación eterna de Dios. Merecemos la separación eterna de Dios si no estuviéramos regenerados. La paga del pecado es muerte. Y siempre paga de la misma manera. El pecado puede matar nuestra comunión con Dios. El pecado puede matar nuestra relación con los hermanos. El pecado puede matar nuestro testimonio. El pecado puede matar matrimonios. El pecado tiene el poder de matar nuestro gozo. El pecado tiene un poder que siempre es para muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la provisión de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, fue lanzado al lago de fuego. Nadie puede engañar a ese libro de la vida. Nadie puede anotarse sin haberse arrepentido de sus pecados y confiado en el Señor Jesucristo como el único Señor y el único Salvador. No existen amigos que uno pueda poner ahí sin que ellos hayan hecho lo debido. Apocalipsis capítulo 20. Muy bien. El panorama acerca del hombre es bastante lúgubre, oscuro, desalentador. Está perdido, condenado, bajo la ira de Dios, y lo único que merecemos es la separación eterna de Dios en el infierno. Eso es lo que merecemos. Si alguna vez te estás quejando por algo y decís, frustrado, frustrada, yo no me merezco esto, tenés razón. Lo que merecemos es muchísimo peor. Merecemos el castigo eterno, merecemos la separación de Dios en el infierno. Merecemos la ira y la condenación de Dios. Las frustraciones que tenemos por ser cristianos, las luchas que tenemos por ser cristianos, son pequeños comparado con todo lo malo que nosotros merecemos por lo que hacemos. Ahora, ya que pintamos este panorama tan triste y depresivo, podemos ir a la salvación, no sin antes tomar algunos 5 minutos y volvemos enseguida.
una salvación de 5 minutos, después vamos a estudiar de salvación eterna. Claro, una condenación de 5 minutos, sientan el peso de la condenación para poder refrescarse en el río de la salvación. Nos vemos en 5 minutos.